alguien que está haciendo trabajo en el aula, o sea, tiene una importancia ética, consulta con los padres, cualquier cosa, y eso mucho antes que ahora se le quiere dar ese papel que ya había asumido, pues por las mismas circunstancias. Entonces creo que yo insisto en que hay como que dar el salto de eso ya que venías haciendo, pues ahora lo vamos a sistematizar y le vamos a dar forma y lo estamos institucionalizando en realidad, y no tanto porque si sienten que están siendo presionados por cambiar un modelo educativo, es verdad, algunas cosas a lo mejor ya no sirven, o son más que no servir, se quedan cortas respecto de lo que tenemos que aprender o que tienen que aprender las niñas y los niños, pero creo que hay un valor fundamentalmente que tiene que ver con el hecho de que los profesores, las profesoras han jugado un papel más importante más allá de las aulas. Y por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de California concretamente, todas las personas que se dedican a la educación desde preescolar hasta universidad tienen la obligación social por ley de denunciar cualquier cosa que vean que es anómala en su barrio, inclusive tienen la obligación de llamar a la policía o a los bomberos o al psiquiátrico, sí, porque lo establece la ley de California, ¿no? O sea, tú como educador no estás al margen y al contrario, estás muchísimo más vinculado con la sociedad de lo que parece, ¿no? Tu papel es trascendental. Entonces creo que si pudiésemos como hacer entender eso, es decir, eso que ya venías haciendo es lo mismo, pero ahora lo está sistematizado, creo. Vale. Bueno, yo creo que más que debatir con los profesores de esto, conceptos o en fin, sería como decirles, bueno, para ustedes, como para esto es el por qué y el para qué, ¿no? De esta nueva manera de educar. Como que tengan ese conocimiento, esos fundamentos, ¿no? No lo van a aplicar, a ver, niño, el pensamiento complejo, no, ¿verdad? O sea, no, es más bien una cuestión para ellos, ¿no? De comprensión para ellos. Y bueno, ya el aterrizaje será en otra etapa, ¿no? Sí viene, pues, ¿no? Pero esto es otra parte para ellos. Yo estoy pensando, normalmente cuando estamos en este tipo de actividades pensamos en un maestro que necesita, en un maestro que algo le hace falta, pero si yo voy con el maestro y lo veo en el aula, esto no le hace falta al maestro. Y prueba de ello es con el diplomado de primero y sexto y ahora el de segundo y quinto, y es un comparativo al dialogar con los maestros, y el maestro que no vio, no trabajó el módulo 1 de segundo y quinto, trabaja igual que el que este. Vamos, es decir, estos conceptos de transdisciplinariedad, pensamiento complejo, lo que le vino a ocasionar al maestro no fue más que un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza de conceptos que nunca en su vida tal vez había escuchado, pero ahora le piden que revise. Pero el problema es que los vamos a revisar, ¿pero para qué? Es decir, ¿qué sentido tiene? El maestro no encuentra un sentido entre esto que se dice teóricamente con su vida práctica, porque en su vida práctica no lo necesita. En su vida práctica necesita, y yo como lo comentaba ayer, necesita saber planear, necesita saber evaluar, necesita saber cómo dinamizar una relación dentro del aula. Esa es la necesidad que tiene el maestro. Aquí habría que ver si realmente el maestro piensa en esta incertidumbre, teoriza la realidad que tiene, o es una necesidad, o es crearle una necesidad que él no tiene, que ese es un problema. Es decir, yo maestro de grupo no necesito este tipo de pensamiento porque mi práctica ha sido adecuada, porque mi práctica, mi entorno inmediato ha sido satisfactorio, no me quiero problematizar con otros ni conmigo mismo, y me quedo en un estado de tranquilidad, de confort, etcétera, que no me obliga a pensar ni a reflexionar.
Yo lo plantearé así. Es genial porque con eso nos tenemos que enfrentar multiplicado por millón y medio. Claro. Entonces, ¿por qué no estás pensando? Bien. Si no queremos, no cambiamos. Tenemos que cambiar el pensamiento de la gente. La realidad es, pero podemos verla o no verla. Creo que eso se trata de ponerse unos lentes para poder ver una realidad que quizá por la ingenuidad de nuestro pensamiento no es visible. Es hacer visible lo que es invisible para algunas mentalidades. Yo fundamentalmente quisiera aprovechar la oportunidad de tenerlo con nosotros para aquilatar, retomar su experiencia acumulada con respecto a estos tratamientos. Si no cambiamos esta visión de nosotros mismos y de los docentes, difícilmente podríamos incidir en tener la formación, construir la formación de ciudadanos partícipes y conscientes. El problema que tenemos en nuestro país es que no hacemos asociaciones civiles, no participamos en sociedad. Uno de los niveles es porque no hay conciencia de este tipo de fenómenos que está sucediendo. Las dificultades al tratar ese tipo de aspectos, que los hemos tratado porque es parte de la currícula de muchos niveles, es que en el primer punto que maneja con respecto al concepto, se considera sociedad de conocimiento como sociedad de la información. Cuando viene, eso simplemente para ver cómo, aprovechando su experiencia, cómo cambiar esta visión y que puedan ver eso que es invisible. Cuando les menciona sociedad del conocimiento salen la cuestión informática, las computadoras, vamos a darles computadoras y con eso tienen acceso a la información, y como tienen acceso a la información están en la sociedad del conocimiento. Ese es un primer concepto que bloquea la concepción más social, que es la aportación de las humanidades, las ciencias sociales, que ven esto desde el enfoque cultural, desde el enfoque de las costumbres, desde el enfoque de las creencias, que es lo que estamos analizando. Uno, ¿cómo has considerado el tomar de esos conocimientos quizá erróneos o previos, concepciones ingenuas, hacia la cuestión del conocimiento? Me encantó el ejemplo que mencionas del CD. Es muy interesante, ¿no? Y cómo mencionar que, conscientes o no, somos partícipes de estos fenómenos. ¿Cuáles han sido las formas en las que has tratado estas dinámicas para moverles el tapete y que después arriben a un concepto más, unos lentes más cercanos a la realidad? Les pido un favor, vamos haciendo nuestras intervenciones más cortas y ya llevo por dónde va, pero para que todos tengan la oportunidad de participar. Yo creo que hay que reconciliar el mundo del universitario conceptual y abstracto con el mundo de la práctica docente real y concreta. Un ejemplo muy puntual, y a ver, procuro cómo lo solucionas. Movieron el bloque de quinto de reproducción y sexualidad, lo movieron del tercero, lo movieron al primero, y ahorita los chicos están trabajando sobre reproducción humana. Cuando la maestra empieza a trabajar, les dice los conceptos del aparato reproductor femenino, se los estoy contando como mamá. Y llega y me dice mi hija, oye, ¿tú sabías qué es la psicotis? Y le digo, ¿la qué? La psicotis. Le digo, no. Dice, es que dice la maestra que la psicotis, que en la vulva las mujeres tenemos 2 labios y que en medio de los labios tenemos una psicotis. Le digo, ¿así te dijo la maestra? Pues sí. Le digo, a ver, ahorita en la noche que llegue tu papá le dices a ver qué opina él, y los 3 nos sentamos a platicar. Y en la noche llega y le dice, oye papá, ¿tú sabes qué es la psicosis? Y le dice, ¿la psicosis? Sí. Le dije, no le dije, no era psicosis, era psicotis. Bueno, una cosa que tenemos las mujeres, y repitió lo mismo. O sea, se nota el discurso de la maestra cómo lo hizo. Y le dijimos, no, es que eso no se llama ni psicosis, seguramente la genera. Es la psicotis, se llama clítoris. Ay, pues esa cosa rara que dijo la maestra. O sea, lo que es claro es que la maestra hizo el conceptual y explicó conceptual. Y a los 3 días les deja un cartel, una actividad que es cómo prevenir los embarazos. Y entonces les dejó, investiguen en libros, en internet, y entonces ahí el concepto se transforma y dice, ya entendí, con razón se rieron de mí, es que no es psicotis ni psicosis,
es que el clítoris es una membrana, pero porque ella ya lo buscó. O sea, a lo que voy es esta reconciliación entre todo lo que pensamos y el pensamiento complejo y estas ideas tan sofisticadas que va poniendo Morán, a cómo la maestra lo baja y cómo lo recibe una niña, y cómo dice que es la psicosis y y cómo al final lo resuelve, y ahorita están cerrando el proyecto. Pues yo creo que esta parte, a mí la que me quedaría como es esta reconciliación, o sea, cómo nos bajamos de la nube de abstracción a recibir a los maestros que sí necesitan teorizar, pero tampoco necesitan estar en abstracción en el mundo que nosotros vivimos. Para terminar con una frase que tú dijiste, lo que sé de una cosa no es lo que creo de una cosa, pero también es importante lo que pienso que sé de esa cosa. Y es muy claro que los maestros a veces piensan que saben para conducir una sesión de trabajo con los chicos, y el método de proyectos está clarísimamente representando esta fase de lo que piensan que saben de las cosas. Dicen. Bueno, ahorita voy a partir de la idea del pensamiento newtoniano y el pensamiento, podemos decirle, no newtoniano. Seguramente el maestro, para no ampliar su discurso, se quedó corto en la implicación que tiene el pensamiento newtoniano. O sea, el pensamiento de Newton lo que intentaba en sí era encontrar cómo pensaba Dios, cómo piensa Dios. Él intentaba buscar los mecanismos que le permitieran entender esa lógica divina. Luego entonces, a buscar esa lógica divina, lo que estaba intentando decir en el mundo en el que se movía era un mundo determinado y ordenado, un mundo regulado. Al encontrar yo una ley natural, lo que estoy haciendo es encontrar una forma de procedimientos avalados por la naturaleza, por Dios, que permitían que el mundo siguiera totalmente ordenado. Ayer estaba viendo un programa en el 11 y un chavo físico se maravillaba de que al parecer el universo es ordenado, o sea, al parecer es ordenado. Entonces, el pensamiento newtoniano lo que nos lleva es que la naturaleza tiene un orden, que vivimos en un mundo ordenado y determinado, que solamente hay que encontrar las leyes que nos permitan encontrar ese sentido. Cuando Comte baja a la física social esas ideas, lo que busca también es intentar entender las leyes que regulan el comportamiento del mundo, ya no de la naturaleza, sino de la sociedad. Nosotros, al menos en la generación en la que yo estudié, estamos formados totalmente en esa concepción del mundo ordenado, predecible, regulado por leyes, y nos cuesta mucho trabajo romper esa idea de que el mundo no es ordenado, predecible, que tiene un destino. Cuesta mucho eso. Cuando se le plantea esto al maestro, cuando se le plantea al maestro que el mundo no es ordenado, regulado, lo que se le está planteando es que rompa su idea de mundo, una idea de orden. Y eso es a lo que le invita este enfoque, pues, bien entendido este enfoque de la vida, a lo que le está mandando es a una idea, lo que estaba diciendo el maestro, de un mundo que ya no es, que al parecer ya no tiene un destino fijo y que es azaroso. Caótico. Entonces, esa idea es algo muy fuerte, no solamente para la concepción epistemológica, sino para su estabilidad como sujeto social. O sea, es un golpe muy fuerte. El maestro, al conocer los dos enfoques, suponemos que hace el esfuerzo para tenerlo, tiene la libertad para dirigir a su trabajo dentro del aula. Pero nosotros tenemos que darle esos enfoques, no negarle, no decir que no le sirve, o sea, es decirle que no piense, o sea, ¿cómo decirle que solamente es un instrumento que va a aplicar en una racionalidad instrumentalista esto que ya te tenemos? O sea, tienes que pensar de dónde viene. ¿Por qué negarle la capacidad de conocer las teorías, de decirle cuáles son? El decir que no le sirven
es negarle esa capacidad de pensamiento, de desarrollar su pensamiento crítico, el tener las alternativas para que pueda tomar la decisión. Y yo estaría muy en desacuerdo de que no le es necesario. Es tan necesario que se está reconociendo, en términos de Giraud, al maestro como un intelectual. El maestro intelectual es el que se necesita, no el maestro instrumentalista, no el maestro que es capaz de aplicar un instrumento de forma correcta. ¿Por qué? Porque se le estaría dibujando la importancia social que siempre se le ha dado. Históricamente se le han dado papeles o roles asignados quizá, pero se le ha dado una importancia social. Y en ese enfoque estaríamos quitándole una total importancia en como un protagonista dentro de la sociedad. Qué complejo de lo complejo, dice. Resulta esto, yo ahorita me quedo pensando que mi función no es ser facilitador, sino complejizador, complicador de procesos cognitivos con las personas que me toque trabajar. Me queda perfectamente claro que este asunto de la tarea educativa cada vez es más complejo de lo que aparentemente y simplemente decimos. Maestro, ¿qué quieres? Si yo sigo haciendo esa pregunta, maestro, ¿qué quieres? Resulta que son las mismas respuestas de hace años, porque ese es su bagaje cultural y es su visión, y es respetable. Pero hoy me parece que tenemos un gran compromiso de abrir estos horizontes y que solamente comparto también esto que han dicho mis compañeros en relación a la profesionalización docente. Y eso solamente se da si yo tengo visiones compartidas de trabajo colaborativo, porque finalmente esto es tan complejo, reitero, como lo queramos ver. Resulta que hoy lo que sé, mañana ya no es. Y yo cada día que salgo de un evento de estos, estoy como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y entonces en eso de que yo solo sé que no sé nada, me obliga a buscar, y entonces mis capacidades empezamos a hacer cosas allá. Y eso empezar a hacer cosas, yo ahorita recordaba un hecho que está intencionado. Soy supervisora de una zona y al terminar el curso básico les digo vamos a hacer una rúbrica. Y la preparo la rúbrica con las personas que estuvieron al frente. Sorpresa. Ya la típica pregunta y respuesta de que necesito planear, necesito evaluar, necesito que me digas cómo, ahora me dice, maestra, ¿qué le parece? Porque además así arroja los resultados, esa incipiente investigación que hicimos, porque es la opinión de mis maestros, está encaminada a algo, y entonces me dice, maestra, ¿qué